Mire, hoy pues le agradezco muchísimo a Sara que nos acompaña hoy. Desde el ciclo pasado quería invitarle a Sara y sí, Sara tiene que venir, entonces ya la tenemos con nosotros. Sarita es una persona, pues conocí a Sara hace 2 años más o menos, ¿verdad, Sarita? Otra vez. 2 años, ajá. Y pues lo que más me ha movido mucho a invitarle a Sara es tuvimos, estaba dando yo talleres en Nepal y tuvimos un enlace con Sara vía Skype y fue impresionante el intercambio que ella pudo tener con mujeres que tenían discapacidad afectadas por la lepra en Nepal. Entonces saber que había una persona aquí en México que les hablaba casi de las mismas necesidades que ellas tenían allá estando al otro lado, ¿no? Fue impactante y por eso también fue un poco la idea de los conversatorios cuando vi a Sara comunicándose a través de Skype con estas mujeres que pues no se habían conocido, no sabían nada una de la otra y de repente verla así dije, ay, qué impacto, ¿no? Porque estaban también personas de la organización donde damos los talleres que no tienen discapacidad ni nada, sin embargo pues el oír a Sara y toda la situación que se vivía en México, política, social y cómo eso afectaba a personas con discapacidad pues les hacía mucho eco allá y pues me da mucho gusto que ella esté aquí. Sara es arquitecta, entonces les puede hablar también de un montón de temas relacionados con infraestructura, la arquitectura, no lo sé, el tema de accesibilidad mismo, pero mi idea también era que Sarita nos comparta un poco el trabajo que ella ha venido haciendo durante este tiempo junto con Oriol, que ustedes se recordarán fue nuestro segundo invitado, y pues una serie de actividades que ella ha estado llevando a cabo y también pues su propia experiencia, ¿no? Profesional y personal. Pues muchas gracias. Gracias. Entonces es todo tuyo el espacio. No eran preguntas. No. Luego te preguntamos. Ok. Pues no tengo como nada preparado. No. Sería más fácil si me van preguntando cosas. Pues ya me presentó bastante Beatriz. Soy una persona muy inquieta. Yo estudié arquitectura porque a mí me gustaba todo. La filosofía, el arte, la ciencia, las matemáticas y realmente hay un poco de todo. ¿Cuál tiene un programa de estudios divertido? Nunca pensé en lo que iba a hacer después. Debí haber empezado por eso y por cuánto iba a ganar, dependiendo de lo que estudiara, pero así he sido siempre, así soy. Y pues obviamente estas inquietudes pues, me han llevado a muchos lugares distintos. En los últimos 2 años, más o menos, bueno, sí, estuve viviendo con Oriol, estuvimos viviendo aquí en México, y pues él es parte de los miembros fundadores de la OBI. La OBI es Oficina de Vida Independiente de Barcelona. Y ahí lo que tienen es un recurso para la asistencia personal. ¿Eso qué es? La persona que nos apoya para que podamos levantarnos por la mañana de la cama, vestirnos, bañarnos, preparar el desayuno, darnos de comer si es necesario. Todas estas cosas que uno hace por sí mismo y que pues para nosotros, por las condiciones fisiológicas, pues es muchísimo más complicado, si no imposible. Y bueno, yo es algo que ya tenía de inquietud desde antes de conocer a Oriol. Justo cuando lo conocí 1 año antes, estaba como empezando a ver, bueno, ¿qué se puede hacer en México? ¿Qué pasa en México? Y pues cuando vino él, empezamos a movernos en los círculos donde se habla de discapacidad y nos dimos cuenta, en primer lugar, de que normalmente eran expertos hablando de su experiencia con el trabajo
con personas con discapacidad. No había en los foros personas con discapacidad diciendo, a ver, está muy bien lo que tú piensas en tus investigaciones, pero mi realidad es completamente distinta, ¿no? Mi realidad es esta. Y pues obviamente nos empezamos a meter todo lo que pudimos para encontrar espacios como este donde sí están escuchando nuestras voces y para meternos en otros espacios que ya están establecidos y también nos tomaran en cuenta y fuera más una cuestión desde la experiencia que desde la investigación. La otra cosa que nos dimos cuenta es que en general en México, y yo lo noté hasta que viví con él, porque pues él como europeo tiene una experiencia muy distinta. En México decimos, sí, voy a hacer esto y estaría muy padre esto y hacemos un montón de planes, ¿no? Todas las propuestas de investigadores están padrísimas, pero no hay estrategias para llevarlas a cabo. Y eso es algo pues de la naturaleza del mexicano en general, ¿no? O sea, también nos la pasamos soñando que vamos a ir de viaje, que vamos a hacer, pero nunca tenemos un plan de, bueno, necesito tanto dinero, voy a empezar a ahorrar, ¿no? Es algo que no está en nuestra cultura y que creo que es muy importante empezar a hacer. Organizamos un grupo un poco privado en el que justamente queríamos impulsar estas acciones y luego pues por malos entendidos entre unos con otros y que unos se fueron y otros cambiamos todos los planes, se quedó en el aire, ¿no? Yo es algo que sí quisiera seguir impulsando para resolver cuestiones, las que para mí son primordiales serían la accesibilidad urbana al transporte público, porque el Metrobús funciona bien, pero no llega a todas partes. Y el metro es un problema porque, para empezar, no todas las estaciones están adaptadas, ¿no? Si están adaptadas necesitas tu tarjeta especial, o sea que para el turista no sirve. Y una vez que llegas al andén, después de pasar 2 elevadores normalmente, hay un escalón para subir al tren, no hay una plataforma para que entres directamente. Entonces, bueno, en el Metrobús que funciona muy bien, hay una problemática importante que es que la tarjeta con la que pagas no abre la puerta para silla de ruedas. Entonces hay que esperar al poli. Y si el poli fue al baño, o ese día no fue, o dijo que iba al baño, pero ya se fue a dar la vuelta, pues te puedes quedar ahí, ¿no? Es como la primera parte, la de transporte público. Autobuses, hay como una ruta, 2, que yo conozco y he usado. Investigué y vi que había más, pero la realidad es que el día que esperé el autobús, estuve esperando 1 hora y nunca pasó, entonces. Y un poco retomándolo en cuenta, o sea, como ligándolo con esto de entrar al Metrobús, está la otra parte que es una campaña de visibilidad hecha por nosotros, ¿no? ¿Por qué una campaña es muy importante? Porque vivimos en un mundo de medios de comunicación y los medios de comunicación han formado la conciencia colectiva de qué es una persona con discapacidad y cómo vive y cómo se le ve. Entonces, claro, llegas al Metrobús, tienes prisa porque también tienes una cita y también se te hizo tarde porque somos personas y, ay, espérese, ahorita viene el poli. Perdón, no puedo esperar al poli. Tengo una cita en 1 hora y si no me subo al Metrobús ahorita no llego. Entonces, la gente no piensa en eso. Dicen, pues salió de paseo, qué bonita. Ya se va a pasear. O sea, ya se va a pasear, tengo un compromiso en el centro, otro en Coyoacán y luego una comida en Buenavista, ¿no? Entonces, finalmente o sea, somos personas y tenemos una vida muchas veces igual de intensa y de activa y de completa que las personas que no tienen discapacidad. Y eso es algo que no se ve. Siempre está como lo típico, ¿no? Los angelitos, niños eternos, que no necesitan ese sexo,
ay no, ¿cómo le voy a decir? Va a pensar que quiero abusarme. O sea, pues no, somos personas, ¿no? Nos relacionamos de la misma manera con el resto de las personas. Pero sí hay gente que nos ve en el metrobús y que no sabe ni cómo pararse, ni cómo ponerse, ni nada, ¿no? Y sigue sucediendo. Hay gente que hoy mismo me pasó, ¿no? Que vengo con Rodrigo, que me está ayudando, y le preguntan a él, le doy esto para ella. Pues bueno, ¿por qué no se lo da a ella? ¿Por qué no le pregunta? Algo nos pasó también el otro día, ¿no? Sí, normalmente cuando llegamos a pedir informes o algo por el estilo, siempre se dirigen a mí, ¿no? Ajá. Ya lo que yo ya te lo señalo para que tengan... Hablé con ella. Sí. Yo no sé, a mí me trae, ¿no? Pero pues es algo que se vive. Sí, bueno, estaba en un curso en la COPRED y fue alguien al curso que trabaja en el Metrobús. Ajá. Entonces, justamente yo le preguntaba del Metrobús, digo, bueno, yo tengo varias dudas en cuestión al Metrobús. Entonces le digo, ¿por qué para empezar cuando se detienen dejan un espacio tan amplio? Le digo, eso no es accesible para las personas, ni con ni sin discapacidad. Porque ahí en la glorieta de Insurgentes, Ajá. ese fue el argumento que le dieron a mi hija, no tiene discapacidad, pero sí se fue al hoyo, literal se fue al hoyo. Entonces da la vuelta y quedó muy despegado. Las personas por querer subir la empujan, no alcanza a dar bien el paso y se cae. Entonces, pues el argumento es de que como no alcanza a dar la vuelta, y entonces las personas con discapacidad que van a abordar ahí, ¿qué pasa? Entonces ella decía que no es problema como de los trabajadores, sino de la línea que no capacita a los trabajadores. Le digo, bueno, pero ¿quién contrata a los trabajadores? Sí. Bueno, sí. Ahí se echan la pelotita todo el tiempo. Sí, dices una empresa, pero tiene que ser la línea. Entonces ese es como un cuento de nunca acabar también. Porque si no son los trabajadores, entonces ¿quién es el trabajador? Es el que se está estacionando. Sí, pero no hay que decir del trabajador, no es culpa del trabajador. Ahí hay unos números a los que hay que hablar y hay que reportar. Y entonces... No, bueno, si yo reportara todo lo que me pasa en el Metrobús, sí, pero... haría un reporte cada vez que salgo. Sí, pero ese reporte sí hablamos y bueno, sí, así como que marque algunos y total que fue también cuando nunca acabar y terminamos no haciendo ya nada, porque de verdad sí uno es tal vez un poco desesperado y hablar por teléfono y estar reclamándole a alguien atrás de la línea, sí es como que no es lo mismo que si lo tengo enfrente. No, y aparte no fue esa persona la que... No. Sí, no, o sea, como te vengo a reclamar lo que hizo el cuate que ni siquiera contrataste tú, pero... Exactamente. Sí. Sí, eso tiene el Metrobús también. Se echan la pelotita entre todos. Sí. Y bueno, ¿qué más? Pero y entonces, ¿qué pasó con la organización que estaban armando? Se diluyó, entre que unos salieron de viaje y no podían asistir tal o cual fecha, luego otros, como que empezó a haber ahí roces, porque ya estaba como lo que se iba a hablar en el día y entonces llegó una de las personas y empezó a hablar de otros temas que no eran lo que teníamos que ver, se inventó una pausa que no teníamos que tener, o sea, hubo roces. Entonces, o sea, se diluyó y como que al final las personas que lo empezamos teníamos muy claros los objetivos y las personas que invitamos a colaborar no entendieron los objetivos de la misma manera que nosotros. Entonces, pues, se habló de otras cosas. Un poco más. Y bueno, otro de los temas que estuve también pues, promoviendo con Oriol fue el tema de la sexualidad. ¿No? Él participó en Yes We Fuck y a partir de ahí pues empezaron a invitar, ¿no? Que se proyecte aquí, que se proyecte acá y que no sé si ya hayan visto el documental, pero fue una experiencia muy padre porque a mí me gusta como en una proyección cambias el paradigma de las personas así en una hora, ¿no? Porque por un lado se dan cuenta de que somos personas y por otro lado se dan cuenta de que
pues también experimentamos la sexualidad, es parte de cualquier ser humano, y no solo con discapacidades físicas, ¿no? También con las discapacidades intelectuales y visuales. Entonces es muy padre como esa, me gusta como herramienta el documental. Y pues, ¿qué más? No sé, ¿de qué más platicar? Ayer tuvimos una reunión en la escuela de Amilcar, y lamentablemente digo muy triste porque pues hay muchas cosas, ¿no? Te salta, te brinca por todos lados, ¿no? Y comentaban los maestros, por ejemplo, ellos ni siquiera están considerados como maestros, ¿no? Están considerados como asesores. Entonces como que salen del esquema de los maestros, por lo tanto les dan otro tratamiento, ¿no? La otra parte, pues esa parte, ¿en qué les afecta? En sus pagos. O sea, ellos están dando un servicio en una escuela, ¿sí? Pero pues dicen, o sea, ¿cómo, no? Porque yo les decía, bueno, pues con esto de la reforma educativa, ustedes no entran, wow, para que se vean beneficiados. Es que no siquiera sabemos porque nosotros no estamos considerados como maestros. O sea, todas las injusticias, ¿no?, que se dan en torno a esta situación, ¿no? Y yo digo, bueno, aquí somos 6, 7 personas, ¿no? ¿Cómo enfrentar, cómo cambiar esta realidad tan cruda, tan de una sociedad que ni ve, ni oye, ni habla? Ni habla. ¿Sí? Entonces digo, somos que realmente, por ejemplo, veía lo de Kiwa, ¿no?, que van a estar allá en Puebla, pero ¿cuántos son? Si pudiéramos hacer eso, pero masivamente, ¿no? O sea, que la sociedad, obligar a la sociedad a que vea, a que escuche, ¿no? Obligarla a buscar la manera para cambiar, porque digo, pues de que hay gente, ¿no?, que está intentando hacer algo de los aspectos, ¿no? Porque digo, ahorita los maestros eran 6, con una planta de casi 50 alumnos, y ahorita quedaron más 4. Y prácticamente por el amor a su profesión, porque digo, bueno, entonces igual si estos maestros se cansan de todo rollo, ¿qué va a pasar con toda esa comunidad? Y digo, pues, ¿qué podemos hacer? Pero ahí también es un poco la ausencia de las organizaciones de personas con discapacidad. Sí. Ahorita aquí. Pero yo lo que he visto en cuanto a las organizaciones de personas con discapacidad es que al final somos los mismos. Vas a una reunión acá en derechos humanos y ves a los mismos. Sí. Vas a un evento en no sé qué y son las mismas personas. Y justamente no ha habido como una unión para sacar adelante temas que nos conciernen a todos, ¿no? Y por otra parte, creo que hay una población muy grande que está escondida, que está guardada en sus casas, que no han tenido la posibilidad de estudiar, que no han tenido la posibilidad de salir, y que yo creo que en muchos casos ni siquiera saben que tienen derecho de decir, a ver, quiero salir, quiero buscar, quiero hacer una vida, quiero querer, ¿no? O sea, entonces hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo. A nivel educativo creo que la SEP tendría que tomar cartas y no hacer escuelas especiales, sino decirle a los maestros, no me importa, te llega un alumno con silla de ruedas, pues a ver cómo le haces, lo integras a tu grupo. Te llega un niño con ciertas características que no pone atención, que necesita, no me importa, lo metes a tu grupo y a lo mejor te voy a capacitar para que no le tengas miedo, porque eso es lo que pasa. Finalmente es eso, yo creo, lo que mantiene a la población con discapacidad aislada, el miedo de la sociedad por un lado y de muchas personas que no se atreven a reclamar sus derechos, ¿no? Y mucho más para mujeres, ¿no? Para mujeres con Pues discapacidad. ¿No lo sientes así, Sarita? ¿Cómo sientes este tema aquí en México, por ejemplo? Bueno, yo voy a empezar a relacionar con gente con discapacidad hace 2 años. 3. Ya.
O sea, antes de eso tenía una amiga con parálisis cerebral y ya. Y fue hasta que vino Oriol y que empezamos a movernos en todos estos círculos y a bloquear por la ciudad que nos fuimos encontrando, ¿no? Por ejemplo, aquí igual lo encontramos en una feria de... ¿qué era? Algo de la tierra, como en el Parque México. Acá un evento padre. Iban a estar unos amigos, dije, no, pues voy para... me queda cerca, vamos, ¿no? Y ahí lo conocimos, ¿no? Empezamos a platicar, me cayó súper bien. Le pedí sus datos y lo agregué a Facebook. Ya luego vi que estaba contigo y así por cosas, ¿no? Y no soy investigadora mucho de esos temas. Yo como lo vivo, yo lo he vivido como que primero tengo una discapacidad y luego soy mujer. No, así lo he vivido. A mí de que me chiflan en la calle y me digan alguna marranada, jamás en la vida. Yo no cuento. No, así. O sea, así lo he vivido, ¿no? Como si... ahí están todas las mujeres y ella no es ni hombre ni mujer, es sencilla de eso. ¿Sabes? Mi amiga que ya conocí desde antes también lo enfrentaba así, ¿no? Como que es más fuerte, más importante, pesa más estar en una silla de ruedas que ser una persona creativa, inteligente, movida, con inquietudes, que te caiga bien, que te guste, ¿no? O sea, eso queda en un segundo plano, pesa mucho la silla. He notado que es muy distinto para las diferentes discapacidades y que también es muy distinto si tu condición es de nacimiento o adquirida. Eso también hace una diferencia enorme. Entonces... Pero, por ejemplo, cuando estabas estudiando arquitectura, ¿cómo era eso, Sarita? Porque igual en arquitectura necesitas... Bueno, supongo que más tu creatividad, tu inteligencia, ¿no? Sí. Para poder... Pero entonces, ¿cómo era la relación con tus compañeros, maestros? Pues bastante normal. Bien. O sea, en general así como grupo de amigos importantes así de la escuela, en secundaria, y sueltos de la preparatoria de la universidad. Bien. De primaria también fue un grupo muy bonito, fue una primaria Montessori, que a mí me encantó, la verdad. Sí me hizo quien soy en muchos aspectos. Y ahí fui bulleada y todo, ¿no? Y en vez de, no te puedo decir, ay, no, es que me bulleaban, y eso y yo. No, digo, qué bueno, porque no me veían diferente ahí. Y a partir de secundaria, sí era diferente, porque se iban a las fiestas el sábado, el viernes, y pues a mí no me invitaban, o era más complicado para mí ir porque me tenían que llevar y recoger, o cosas por el estilo, ¿no? En preparatoria y universidad. En preparatoria sí fui a bastantes fiestas, pero pues todos estábamos igual, ¿no? Los papás nos llevaban y nos traían. Y en la universidad, que ya todo el mundo agarraba su coche y se iba, también sí sentí mucho la diferencia. Luego ya formé un grupo de amigos que pues fueron llegando de la vida, que ellos sí decían, pasamos por Sara y vamos, ¿no? Algunos de la secundaria, algunos de la prepa, pero así como botados de diferentes partes que han sido pues que se han quedado. Y por tu experiencia con Oriol, ¿cuáles son las diferencias que notas entre Barcelona y México? Bueno, primero que nada, la accesibilidad de la ciudad. Allá en la ciudad todas las banquetas están perfectas, las esquinas están perfectas. Creo que me tocó una o dos banquetas de 2 veces que está, bueno, 2 meses, ¿no? En diferentes momentos, 2 banquetas me han tocado que no funcionan. El transporte público funciona, todos los autobuses están adaptados. De metro, digamos que faltan el 2% de las estaciones, que pues no es nada. ¿Qué más? Y la gente pues sabe, ¿no? O sea, te ven entrar al camión o al metro y quitas tu carreola y te dejan acomodarte. No te ven raro, es normal que entre una persona en silla de ruedas. Ahora, el gobierno apoya muchísimo a
Allá el doctor te prescribe una silla eléctrica y tú vas y dices, gobierno, me prescribieron mi silla eléctrica. Y la mayoría de la gente trae su silla eléctrica. Eso es una herramienta de autonomía que yo quisiera que le dieran a todos. Porque es muy importante, o sea, no es lo mismo que alguien te vaya llevando por los pasillos de donde sea, ¿no? De una exposición, de una tienda, de una biblioteca. No es lo mismo que alguien te vaya llevando a que tú veas algo por allá que te llame la atención y puedas ir. O que si están varias personas en una reunión, pues tú quieras acercarte a saludar al que está allá porque te cae bien, porque ya lo viste y tu amigo está platicando con alguien más y pues, el agua va a llevarte, ¿no? No quiere o está en su asunto y pues hace como quieras, ¿no? Entonces sí creo que en ese sentido pues es una diferencia brutal. En el tema de asistencia también, pero no es abierto a todos todavía, allá tampoco. Son algunos grupos que han autogestionado el recurso y que lo tienen, no es toda la población. Pero pues sí es mucho más cotidiano y normal. Es que cuando comparamos con algunos países desarrollados, la diferencia es muy notoria. Mi hijo tuvo distrofia muscular, aunque sí caminó, no utilizó silla de ruedas, pero el caminar le dificultaba muchísimo. De hecho, me decía, ya a veces preferiría tener la silla, porque eso me ayudaría más, pero desplazarme así, entonces él se fue a Nueva York y yo me quedé muy angustiada, porque dije, si aquí en su propia ciudad no puede, allá tuvimos. Cuando él regresó le pregunté cómo te fue y me dijo, ¿qué crees? Allá no tuve discapacidad. Sí. Y bueno, es que él recorría trayectos desde Manhattan hasta la Quinta Avenida, pues es bastante grande. Entonces decía, ¿cómo le hiciste para poderte trasladar? Es que en realidad no hay problema, todas las calles son no hay como que grandes banquetas, porque él no podía subir una banqueta, le costaba mucho trabajo. Entonces, aunque fuera muy pequeña, luego la gente no entiende que para él eso era una gran diferencia. Y bueno, en la accesibilidad en el metro, ni se diga, y sobre todo esto de que la gente respetaba los elevadores para el uso de aquellas personas que lo requerían por el motivo que fuera. No, ni siquiera les cuestionaban, simplemente si lo necesitan se subían, si no, no lo utilizan. Y pues aquí no vemos nada de eso. Sí, no, allá, bueno, en Barcelona, yo conozco Nueva York, pero no conozco el metro, nada más los autobuses. Pero en Barcelona, por ejemplo, está la plaza, bueno, el lugar donde está la parada del metro, y el metro, pues le picas un botón y entras. Sí llega a haber uno que otro que huele a pipí, pero es uno que otro, ¿no? Y... ¿qué iba a decir? Y claro, o sea, si hay viejitos o personas con carriolas, pues haces cola. Pero si están esperándolo 3 personas que no están en silla y no lo requieren, realmente te dejan pasar. Aquí te toca. Me toca luego en donde es en Ermita, que es un transbordo súper grande. Cola de personas para agarrar el elevador de subida, ¿no? Al lado tienen las escaleras eléctricas. O sea, se tardan el mismo tiempo parados en la escalera eléctrica que enfrente de la puerta del elevador. Pero no, y yo me meto, a mí me vale. O sea, yo veo que hay cola, pero con permiso yo traigo silla y me meto. Pero sí hay mucho, pues no solo que falta tecnología, ¿no? O sea, como cuestiones prácticas de urbanización, sino también la conciencia de la gente. Sí, aunque luego luego tenemos la tecnología y siempre hago hincapié en esto. La línea rosa tiene ya elevadores desde Zaragoza, Aeropuerto, Valbuena, Moctezuma, desde hace 2 años y jamás han sido puestos en marcha. O sea, siguen cerrados, siguen clausurados. No entiendo por qué se gastó y se hizo esa obra si ni siquiera pueden utilizar. Bueno, sí. A mí me ha pasado que veo el mapa que tiene las estaciones de metro que están marcadas, que tienen accesibilidad, y digo, pues entonces en vez de llegar sorry porque nos tocó el otro día, digo, bueno, pues me bajo en Revolución, la finca ya está adaptada, ¿no? ¿Cuál está adaptada? Entras, ya que entramos, nos se le pone, no sirve el elevador para abajo. Y si vas para el otro lado, pues a ver cómo le haces,
porque no hay elevador para cambiarte de lado. Entonces, ¿cómo resuelve esas cosas? Más que no se soluciona con un solo elevador. No, son Puede subir, muchos. pero no puede bajar, o- No, pero ¿cómo ponen que ya está adaptada si le falta la mitad de la adaptación, no? Sí. Entonces, Bueno, mi pregunta sería, yo sí acudo a varios conversatorios, cursos, entonces yo veo que mucha gente como que está haciendo algo, estamos haciendo algo, todo, pero no llegamos a ninguna parte. Me da la impresión como que corremos así como las caricaturas. sí. Corremos, pero en el mismo lugar. Entonces, se ha avanzado en cuestiones de discapacidad, se ha avanzado en cosas, pero tampoco hemos avanzado. Tanto, sí, ¿no? No, porque bueno, se ponen elevadores, se usan elevadores, pero no se ponen en marcha. Se pone esto, se implementan marquetas en todas las direcciones, pero no se hacen de acuerdo a las necesidades reales. a la accesibilidad de la persona. Así es. Entonces, se hace, pero no se supervisa, no se revisa, y veo los programas de la televisión, por ejemplo en el Canal 4, que sale esta persona en silla de ruedas, que ahorita ya se me olvidó su nombre. Entonces habla, pero ¿dónde está todo eso de lo que hablan? Está, pero no funciona. Sí. Entonces, sí hay muchos grupos de personas, hay muchos grupos de personas que no tienen discapacidad, que se está avanzando mucho, también cuestiones venimos del DIF, de la Secretaría de Salud, que se avanza mucho, pero como que se avanza y no se avanza. Es algo confuso. Sí, es algo así como lo que mencionabas al principio del mexicano, ¿no? Yo tengo 2 años tratando de estar en cursos también y la poca o mucha información que he obtenido, digo, ¿y ahora qué hago con ella? O sea, ¿a dónde la pongo en práctica? ¿Con quién me junto? ¿O qué hacemos para que con lo que ya sabemos hagamos y veamos un cambio? Porque finalmente lo que queremos es ver un cambio, ¿no? Pero sí, nos quedamos a medias. Sí, yo lo aprendí con Oriol, así, literal, porque él es europeo y me enseñó. Pero sí me pasaba, oye, no, pues es que voy a hacer esto y esto. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Pues, no sé. No, primero, ¿y qué tienes que hacer para lograrlo, no? ¿Qué tengo que hacer? Pues esto y esto. Ok, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Así ya? ¿Tan fácil? Pues sí, ¿y cuándo ya esto, no? Es así de sencillo, la verdad. Decir, ok, el objetivo es este, los pasos para este objetivo son esto, esta es la secuencia. Y pues empiezo y voy avanzando un pasito cada día, ¿no? A lo mejor podemos hacer un plan y no nos salen los tiempos, o a lo mejor no hacemos un plan y simplemente tenemos 2 pasos a seguir y nos vamos uno tras otro, tras otro, tras otro. Es la manera que yo he experimentado que se puede lograr un objetivo. Sí, porque así como comentaban aquí, los cursos nos conocemos porque, ya te vi en el curso, ya te vi en el diplomado, y sí, efectivamente somos los mismos. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, a alguien en un curso que encontré de protección civil, ¿por qué las personas con discapacidad se tienen que quedar? Entonces dicen, porque así es el protocolo no ha cambiado. Entonces, bueno, se ha avanzado poco y en casos de sismo y todo esto se tiene que quedar. Y hay un curso que va a ser el 21, que se llama Que nadie se quede dentro, más o menos así se llama. Y que es precisamente lo proponen personas con discapacidad, porque ¿por qué nos quedamos adentro? Claro. O sea, entonces, bueno, me suena muy interesante, va a ser el día 21, no recuerdo a dónde, entonces, pero ir, y entonces hemos estado invitando, los invitamos, aunque a su vez nos invitaron, entonces, porque sí, o sea, tenemos que ser más, no nada más porque si yo no la tengo, no la necesito, pero no quiere decir que el día de mañana no la tenga y que voy a hacer, no tengo una discapacidad
¿qué voy a hacer si tengo una discapacidad? Está temblando, entonces me entro en pánico porque ya sé que me van a dejar. Pero entonces... Si o traigo muletas, ¿no? Porque me rompí la pierna y entonces... entonces... si yo ya sé qué hacer, entonces ya sé qué hacer. Y entonces, bueno, eso día no voy a aprender, porque realmente... ¿qué hago? Dicen, no, es que las personas con muletas y ya te obstruyen. Que siempre siempre también piensan y dicen, bueno, ¿por qué me dejó? Sí, no, claro, se cae el edificio y se mueren 3 que estaban con discapacidad. Adentro se arma un zaparracho. Sí, y en algún momento le comentaba al doctor, cuando llegue a temblar y yo esté en un 5º piso me voy a poner con las personas con discapacidad. Porque como no la sacan, a lo mejor a ellas no les pasa nada. También, ¿eh? Pues sí. También. A lo mejor sí, como están más chiquitas, ya no les va a pasar nada. Entonces sí es así como, sí, replicar. Y creo que es un poco buscar, bueno, sí, continúa, termina. Sí, nosotros damos capacitación al CETI5, son jóvenes en formación en trabajo social. Entonces, y es una satisfacción y de 50, 60, los alumnos que nos tocan, 2, 3, no, pues que yo ya trabajo en un lugar para estar con las personas con discapacidad, para ayudar. No, pues que yo ya aprendí lengua de señas, no, pues que yo ya ayudé esto, y de verdad esa es una satisfacción. Sí. Porque entonces sí se tocan fibras en los adolescentes, que no nada más es así como un egocentrismo, en esa edad están tan en ellos, que cuando vemos a uno de ellos que dice, ya me metí a lengua de señas, ya estoy ayudando a una chica, mi compañera que es ciega, yo estoy ayudando a mi compañera o que está en silla de ruedas. Bueno, esa es mucha satisfacción, pero pues sí, tiene que haber algo que creo que toque más la sensibilidad de las personas. Yo sí creo que es una cuestión de colaboración humana, completamente. Primero de convivencia, de acostumbrarnos, de estar en la sociedad realmente. Representamos un 10% de la población. Y tú no lo ves en esa proporción, prácticamente ninguna. Y, por ejemplo, en los sismos, en los simulacros, en la primaria, había 1 o 2 muchachos que su tarea era ir por mí y sacarme en brazos. Y tenían esa comisión. Empezaba a sonar la alarma de sismo y ellos ya sabían que tenían que ir por mí y sacarme en brazos. Y yo salía al mismo tiempo que todos. Entonces, son ese tipo de soluciones que, pues, entre más personas estemos interesadas en resolverlas, más fácilmente las vamos a resolver. Muchos problemas vienen justamente por el tema legal, porque hay cosas que no puedes hacer porque se salen del protocolo, ¿no? Pero pues ahí también hay abogados que pueden trabajar en el tema y decir, ¿no? Otro problema que yo veo en México que es gravísimo es que ahí está la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Pero luego se reúnen los senadores y aprueban leyes que están en contra de la Comisión de Derechos Humanos. No tienen o sea, yo no entiendo cómo puede suceder eso, ¿no? Si ya hay ciertos reglamentos, ciertas cosas que te están diciendo esto se tiene que hacer así, así, asado, ¿cómo apruebas una ley que va en contra de eso, que además es una ley internacional? Se aprueba, la firman y todos aplauden, o sea, no entiendo, ¿no? Cómo eso puede suceder. Y pues mientras siga sucediendo, va a ser mucho más difícil también. Sí, porque mientras ellos no tengan la discapacidad, pues no les saben. O nadie los obligue a cumplir con los reglamentos internacionales, ¿no? Con la convención. A ver, materia de discapacidad, muy bien, van a hacer esta ley, ok, tiene que cumplir con esta convención. Si no cumple, está fuera. No me importa que tenga mayoría de votos, se acabó. Sarita, una pregunta. Sí. ¿Por qué si en España tienen las mejores condiciones? ¿Por qué se vinieron a México? Porque el costo de vida.
porque allá pues, te cuesta el doble, sí, como el doble, todo, la renta, la comida, la asistencia personal, entonces pues no alcanzaba de la misma manera que en México. Comento. Es un foro que se llama la CNDH te invita al foro No dejemos a nadie atrás. Atención a personas con discapacidad en emergencias. O sea, el tema es muy bueno, pero no está difundido. Si no son a veces de boca en boca, va a ser posterior a lo del simulacro, pero yo creo que el tema es muy interesante. Sí. Debería ser antes del simulacro para que lo apliquen ahí, para que apliquen lo que aprendí. ¿Y cuándo es, perdón? No lo he podido abrir, si quieren luego les doy la mano, así lo encuentran, pero no lo puede abrir. Yo recuerdo que es el 21 de septiembre, de 9 de la mañana Como a 6 de la tarde. Como a 6 de la tarde. Es un niño detallado. Sí, entonces más o menos el lugar, no recordaba cuál era el lugar, pero bueno, el doctor que les manda la información. Nos dieron la invitación verbal y luego me mandaron la liga, pero no lo he podido abrir. Y fue así porque fuimos a los 70 años de Conmemoración de los 70 años de la Declaración de lo Universal de los Derechos Humanos. Fue en el claustro de Sor Juana la semana pasada. Y ahí nos encontramos a alguien y alguien nos dijo, pues ahora nosotros les damos a ustedes y así como nos conocemos y conocemos a más personas. Pero es que es como, a veces resulta inverosímil que, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, o sea, en todo sitio debería haber algún tipo desde pequeñitos, ¿no? Desde niñitos, ir aprendiendo qué se puede hacer, cómo se puede ayudar, cómo convivir. Primero que nada, la convivencia. Claro, cómo convivir. O sea, si tú en todos los preescolares incluyes a los niños con discapacidades, resuelves el problema de esa generación en adelante. Y lengua de señas, o sea, ¿por qué te enseñan inglés a los Exacto, lengua de señas. 4 años? ¿Qué te enseñan lengua de señas? Claro. Porque tienes un compañero, ok. Pero eso es interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas familias de dinero que enseñan a sus bebés lengua de señas porque como no pueden todavía comunicarse verbalmente, les enseñan lengua de señas. Bueno, y dices, ¿cómo es que eso está reducido incluso ahí, ¿no? Está reducido a determinada clase en lugar de ser algo universal. O sea, si está decretado como una segunda lengua, por ejemplo, o tercera lengua por último, ¿no? ¿Qué hay de mal? O sea, si aprendes inglés, aprendes francés o lo que sea en los colegios o escuelas, ¿por qué no lengua de señas? ¿Por qué no braille? ¿Por qué no? Tenemos una compañera que por una situación familiar está llevando a su nieto al trabajo. El niño tiene 2 años. Pero ella y su esposo son sordos, pero el niño sí habla. Entonces, y 2 años el niño y se comunica con él en lengua de señas. Claro. Y el niño ya también entiende, entonces está muy chiquitito y lo pone porque le instalaron para que pudiera al niño ver caricaturas. Entonces el niño le pregunta que si es un oso y ella dice que sí y ya ha aprendido a comunicarse, entonces es una facilidad para los niños y tan natural. Tan natural, sí. Tan natural. Entonces, bueno, yo ahora que lo he visto, lo ha llevado, se lo he visto a ella, entonces los niños se adaptan muy bien. Se adaptan muy bien. Para los niños una discapacidad no existe. Ellos juegan. Una compañera de la primaria me comentaba hace poco que trabaja en un restaurante, en un bar, y que iba un pianista ciego a tocar, ¿no? Una vez a la semana. Y que alguna vez llegó y dice, oye, ¿cómo estás? Oye, te voy a dejar tu bebida aquí a las 2, ¿no? Ah, muchas gracias, que esto, que el otro. Y llega otro que me dice, ¿por qué le hablas así?
le hablé normal, ¿no? ¿Cómo tendría que hablar? No, pero es que es ciego, ¿por qué le hablas así? Pues porque es una persona, porque ¿cómo le voy a hablar? ¿Por qué le voy a hablar diferente, no? Y sí, es como esa forma de hablar distinto a los niños o a los bebés, que yo también veo a los papás y digo, ¿por qué les hablan ridiculizado a los niños? ¿Por qué no le hablan como si fueran personas, no? Personas. Sí. Sí, así es. Sí, pero los niños realmente, yo trabajé en una guardería, había un niño con síndrome de Down, entonces no era un trato especial. Él se adaptaba muy bien y luego los demás compañeritos le ayudaban a ponerse la bata porque no podía abrocharse. Entonces ya siempre había alguien que lo ayudara. No era así como que alguien se asignó, no. Veían que él se atrasaba, se iba quedando, entonces iban y le ponían, le gustaban su bata, se le ponían. Entonces los niños socializan. Sí. A veces es ya los padres, la mentalidad de los padres, como se les va inculcando. Entonces, también otro, el niño de hipoacusia. Y regresa con sus papás y le dice, papá, ¿por qué este niño habla así? Y contesta la mamá, es que habla ruso. Ahí dice, yo también hablo ruso. Y se quedaron jugando toda la tarde. O sea, se entendieron perfectamente. Entonces, pero si la mamá tiene otra mentalidad, no hubieran socializado. Pero los niños socializan muy bien. Bueno, yo lo he visto precisamente con experiencias que he vivido y se adaptan. Sí. Se adaptan y ya luego también ellos hacen bullying a otros niños. Sí, claro. Y entonces, pues, pero es parte de la adaptación, lo que si es una discapacidad no es incapaz de hacerle bullying a otro, también lo hace. Es que es como llegas a cierta edad. Yo tengo esa memoria, ¿no? De con mis hermanos, por ejemplo, recién cuando fui adolescente empecé a notar la diferencia, porque ya tus amigos adolescentes o jóvenes te empiezan a decir o empiezan a establecer criterios de con quién estar y con quién no estar. Entonces empiezas a darte cuenta, ya no es como cuando éramos niños, ¿no? Que no importaba si no podían jugar, hablar, lo que sea. Pero hay cierta edad en la que ya empiezas a notar categorías, a establecer diferencias, a seguir la corriente o la moda, ¿no? De qué está de moda y no está de moda llevarse con alguien con discapacidad física, ¿no? No es cool o lo que sea, ¿no? Lo que está pasando ahora con los jóvenes y la lengua de señas. Para muchos es ahora, pero fashion. Se puso de moda. Exacto. Pero qué buena moda, ¿no? Claro. Mi sobrina está estudiando, yo desde años digo que quiero aprender y no. Claro. Pero no debería de ser una moda, ¿no? Exacto, debería ser algo. Bueno, que lo hagan, pero no por moda. No por moda, exacto, eso es lo que pienso, ¿no? Recuerdo, hay un cuento de infantil, ¿no? Sobre estos zapatos ortopédicos. Está un niño, ¿no? Con sus zapatos ortopédicos y va al parque con su hermana y ve pasar a estas chicas con esas plataformas enormes y dice, ¿por qué a ellas dicen que son zapatos de moda y para mí son zapatos ortopédicos cuando tienen el mismo tamaño de la plataforma? Son iguales. Entonces, claro, ahí es la pregunta de ¿qué establece esa diferencia, ¿no? ¿Cómo es que algo que está parecidísimo, el uno es por discapacidad, el otro es moda, es de que les queda bien, todo eso, ¿no? Entonces sí hay también la representación que la gente da a los objetos, ¿no? A las cosas. Y el origen. Y el origen, claro. Sí, porque no es lo mismo traer esos zapatos porque tienes chueco el pie y estás mal. Claro. O sea, desde dónde te lo estás poniendo, que porque está de moda y así lo trae el artista que te gusta y claro. Ella es cool porque a lo mejor también tenía ortopédicos, pero no le dijo a nadie y sus fans los empezaron a usar. Claro. O la modelo esta, ¿no? Que tiene
las prótesis que Ajá. van cambiando de diseño. No sé si ustedes han visto. Hay un video padrísimo. Sí, vino aquí, ¿no? Al Laboratorio Arte Alameda. Me estaba Sí. contando Paloma, que es una mujer preciosísima. Entonces perdió sus piernas en un accidente y se dedicó a ser modelo, y entonces tiene como 200 prótesis diferentes, prótesis que tienen zapatos con tacones, sin tacones, dibujos, diseños diferentes, colores diferentes. Y cuando uno le ve, cierto que hay un video, ¿no? Hay un video, es Deberíamos- como una canción. Sí, pues está en todas las revistas de moda y todo, y ahí uno la ve y dice, no, ¿dónde está la discapacidad? Cuando en realidad las jovencitas, ella cuenta en una entrevista que ha ido a estos cócteles de los grandes diseñadores y muchas se le acercan y le dicen, oye, ¿dónde me mando a hacer tus botas, no? Claro, entonces, y gasta mucho dinero en hacerse sus prótesis. Y dice ella, bueno, es igual que las modelos comunes que gastan mucho dinero en sus zapatos y Claro, en sus bolsas. en sus bolsas, exacto. No es, sí, es como uno ubica socialmente y culturalmente, ¿no? Los objetos y a las personas. El mismo ejemplo de, no sé, artistas como Andrea Bocelli, ¿no? Es ciego. Nadie, yo nunca he oído que lo presenten como el cantante de ópera o... Invidente, sí. Ajá, no, nunca. Nadie habla de eso, hablan de él como Sí. el cantante, su obra, lo han criticado, etcétera, ¿no? Entonces, sí es interesante ver en dónde está esa línea, ¿no? Que se... Pues Beethoven era Sí. sordo, ¿no? ¿Cómo? Se quedó Beethoven se quedó en algún sordo, momento ajá, sí. y compone. Sí, y muy pocas veces, bueno, cuando se lo trata en esto de cuando se trata de ver a artistas con discapacidad o gente o genios con discapacidad que dicen, pues ahí lo mencionan, pero de lo contrario, no prestaba atención a eso, a su composición musical, ¿no? Entonces sí, esa parte es interesante, cómo funciona la mente humana también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Sarita? ¿De qué? Para armar Para llegar tengo que hablar otra vez con la amiga con la que inicié. Para que para que llevemos a cabo cosas. ¿Y cuándo? Es que sí Es la mejor pregunta. Exactamente. Como para que se haga ese clip. Ahorita recuerdo la película, la de Un milagro para Helen. Entonces que la maestra se dedica a enseñarle, y realmente se da cuenta que ella es sordociega a Helen, y entonces le enseña y se da cuenta que ya sabe, dice, pero necesito algo como para que todo eso, o sea, para que ella sepa que esto es silla y la palabra con la cosa. Entonces yo creo que también es lo que nos falta, como algo para que, bueno, ya tenemos todo esto, y como el clic, pero ¿cuál sería? Ese sería, en este caso, en la película, que ya la vi, ¿no? El clic es de identificar que es agua, no es que identificar Claro, una vez que la palabra Sí. es la cosa, entonces ya saben que esto es silla, esto es flor. Entonces yo creo que aquí también, aquí en la Ciudad de México se ha avanzado tanto, pero falta ese clic, relacionar la palabra con la cosa. Sí. O quitarle la palabra. También. No, es También. algo que leía hoy y que lo mencionaste un poquito hace rato de tu hijo, que pues lo que nos hace personas con discapacidad es todas las barreras que nos estamos enfrentando en la ciudad, ¿no? Yo pensando así en algún momento como de hacer algún tipo de proyecto de investigación y propuesta y bla, bla, bla. Dije, pues tomemos cierto territorio y quitemos la discapacidad de ahí. Y no porque va a sacar a las personas con discapacidad,
al contrario, sino porque lo vas a hacer con diseño universal, de tal manera que cualquier persona que llegue lo pueda vivir de la misma manera que la otra persona que llegue. Y apenas me enteré que si alguien tiene un proyecto, por ejemplo, para que beneficie a la población, sea con o sin discapacidad, se le da un presupuesto. Okay. ¿En dónde? Entonces, ¿En dónde? Este señor, es que tomamos un curso en la COPRED y me Okay. tocó trabajar con un compañero que trabaja en la Ciudad de México. Yo no sabía, también comentaba el doctor. Entonces, trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, pero en una empresa que se tiene un proyecto para personas con discapacidad, pero que beneficia a la población, entonces estudian el proyecto. Y entonces, si es viable, entonces ellos piden el antecedente que no sea la idea de nadie. Y entonces, a partir de ella, que no es la idea de nadie, ellos lo protegen. Lo protegen contra derechos de autor. La persona no pierde derecho, nada más está protegido. Entonces le dan el recurso y ya lo desarrolla. Entonces ya se lo desarrolla, entonces ya él si quiere registrar la patente o ¿Y quiénes son esos? tendría que hablar a la compañía. Sí, porque yo pues apenas tomamos el curso, entonces muy interesante lo que nos platicaba, porque le preguntaban, bueno, y no era la probabilidad, por ejemplo, que me roben la idea, dice no, porque se encarga la institución y es el gobierno, dice, de protegerlo en lo desarrollo. Entonces, bueno, para la otra clase, traigo el dato. Sí, nos traes, me lo pasas. Que se los den y bueno, eso sería como bueno, ¿no? Porque ¿cuántas personas saben más de eso? Yo no lo sabía. Y ahí está. Muchas cosas, sí, sí. Pues tampoco a lo mejor le dieron a los de las rampas y dijeron, fue una buena idea, te lo damos, pero no te lo supervisamos y pues entonces sí, yo me doy a la tarea de investigar el nombre del compañero, la institución y dentro de su vida, pero todavía. Pero yo veo, por ejemplo, ahí, ahorita es que pienso, por ejemplo, en la gente como tú, como Kiwa, o pues varios jóvenes con los que estaba en contacto. Yo creo que ahí hay una tarea grande que tienen también ustedes como jóvenes, porque es como que estas asociaciones, por ejemplo, ¿no? De lo que conozco aquí en México, estas asociaciones de personas con discapacidad que ya han venido años, ¿no? Como ahí están encerrados en un círculo del que no quieren salir. Entonces también eso obstruye la posibilidad de nuevas perspectivas. Sí. Entonces ahí sí veo la necesidad grande de que como jóvenes haya una nueva, sí, no me gusta mucho el término, pero sí una nueva forma de liderazgo, ¿no? Que te permita visualizar propuestas como estas que dices, ¿no? Hay muchos proyectos, por ejemplo, alrededor del mundo de las famosas ciudades inclusivas, ¿no? Estos... puedes escoger un barrio pequeñito en una ciudad y trabajar solo en ese barrio para que ese barrio se vuelva todo, ¿no? Todo inclusivo. Sustentable. Sí, también. Entonces, ya trae la experiencia, ¿no? De lo que vivió en España. No hay ninguna diferencia con el tema de discapacidad, porque tienen la misma discriminación, muchos de ellos han desarrollado discapacidad, ¿no? Y dices, encuentra un grupo pequeño y empieza a trabajar con ellos, pero es tan complicado porque a veces ya te envuelves en el lío de lo cotidiano, ya te demandan por aquí, por allá, y a veces también no ves mucho interés del otro lado, ¿no? Entonces también dices, bueno, ¿cómo le hacemos? Y ese es un poco el reto, como que poder plantear algo que convoque, pero que a la vez tenga permanencia, ¿no? Porque muchas cosas surgen y luego se van quedando en el camino. Sí. ¿Me permiten contar rápido? Sí, claro. Yo, mi trabajo
lo hacemos en la Sierra Norte de Puebla. Ya. Ahí lo que más hacen es plantar árbol de, cosechan la pimienta y se caen los hombres porque no hacen ninguna precaución. Conozco el caso de un joven que se llama Clemente, tiene 27 años, se cayó, perdió la movilidad, entonces ya no puede caminar. El pueblo se llama Limultitán, de Zacatipán, de la Sierra Norte de Puebla, en Metzalan. Es un pueblo muy pequeño, una comunidad indígena muy pequeña. El caso es que este joven, debido él ha sido el único que ha sufrido ese accidente en esa comunidad. De un año que yo tardé, que él tuvo el accidente, a que regresé otra vez ahí, esa pequeña comunidad ya está, es una comunidad accesible para personas con discapacidad por una sola persona. Y todos en sus casas lo que hicieron, porque allá, si han ido a la sierra, hay muchas subidas y bajadas, inclusive para caminar es totalmente inaccesible a veces. Pues ellos se dieron a la tarea de hacer, cada quien en sus casas hizo la entrada para él con adobe, no sé con qué materiales trabajaron, no estamos hablando ni de ladrillo ni de concreto. Con lo que tienen, hicieron accesible el paso para él. Y él, ahorita ese es otro tema, está pidiendo una silla para poder seguir trabajando, porque nos solicitó a nosotros como fundación que le donáramos una patineta. Entonces, ¿para qué quieres una patineta? Bueno, es porque él vio la única opción para poderse mover. Claro. Ajá, y así, porque normalmente los accesos que hicieron allá es para que él pudiera entrar sentado, o sea, no tiene silla de ruedas. Ni siquiera estamos pensando en que la persona tiene una silla de ruedas, sino de que de alguna manera está arrastrándose, anda ahí, ¿no? Pero lo que me asombró fue la capacidad de organización de la gente. En una comunidad muy pequeña es accesible totalmente. Cualquier persona en silla de ruedas que vaya a Limultitán puede andar por cualquier lado sin ningún problema. Entonces, yo creo que sí se puede. Sí, sabes cómo empezar en esas células pequeñitas, ¿no? El mismo barrio de uno, o no lo sé. Sí, de eso se trata en nuestro pequeño. Exacto, en el pequeño, porque luego, claro. Pero es muy complicado porque aquí, por ejemplo, en la ciudad, no conoces ni a los de tu mismo edificio. O sea, eso es complejo. Y, bueno, lo siento. Sí, pero sí es... también cuando piensas, como dice Alicia, ¿no? Que es... cuando piensas que es la tarea de cada uno, ¿no? Que en lugar de pensar que le corresponde a la familia de Sara, ¿no? Es Sara y su familia o sus amigos. Pero cuando ves que es la tarea de cada uno, porque además eso cambia la comunidad. O sea, cualquier cambio, lo que tú dices, ¿no? Imagínate una de esas casas, cualquier persona que tenga un accidente o un adulto mayor, un niñito, pues ya va a poder entrar, no es solo la persona con discapacidad, ¿no? Y te cambia la... O sea, entiendo, por ejemplo, por el tema de mi propia familia o mis amistades, ¿no? Que tienen discapacidad, o te cambia la perspectiva del mundo, ¿no? El poder seguir entendiendo. A veces tiene un poquito de egoísmo en la ciudad, en los citadinos, porque decimos la clásica frase, gracias a Dios a mí no me pasa. Ajá, la clásica. Ajá, sí, a ti tú tienes eso, lo siento mucho, gracias a Dios a mí no me ha pasado, entonces no me corresponde hacer nada al respecto, ¿no? Contrario a lo que yo vi allá en la sierra, que es a ellos no les ha pasado, pero a su vecino y a su amigo sí. Entonces, pues vamos a hacer algo por él. Pero esto es cuestión de mentalidades urbanas y rurales, ¿no? Sí, sí puede ser. Sí. Ayer terminó un coloquio que hicimos de 3 días en el Centro Cultural Olin Yolisti sobre megaciudades. Y estuvieron varios invitados. Había 2 personas de Brasil, una señora de la India, alguien de Indonesia. Y estuvo un tipo que es experto en ciudades, violencia y grupos marginados, ecuatoriano. Y esa presentación fue impresionante porque él decía que las ciudades ahora, o sea, él decía, ya no hay diferencia entre lo urbano y lo rural de alguna manera. Porque
porque las ciudades han ido extendiéndose tanto que ahora están como paralizadas, pero ya llegaron al tope con lo que antes era lo rural. O por ejemplo, ha pasado que por la violencia mucha gente se ha movido de las ciudades hacia afuera y ha construido sus propios espacios, entonces ya no se sabe si es una continuación de la ciudad, si es la ciudad misma, ¿no? Y él decía que uno de los problemas ahí es que a medida que va como cambiando el ritmo dentro de la ciudad, pues se va desconociendo la situación de no solamente de personas con discapacidad, sino personas gays, o sea, todos estos grupos que son considerados como, entre comillas, vulnerables, ¿no? Que es más por la vulnerabilidad que establece las mismas barreras. Y él decía ahí, ¿no?, que él ha visto procesos como el que cuentas, ¿no?, que de repente el líder de una de las comunidades se cayó, se fracturó, y como es el líder, entonces empieza a haber cambios en la comunidad porque tiene que haber acceso, porque, ¿no?, es cosas así. O por ejemplo, un líder religioso, él hablaba de líderes religiosos que les pasa algo a ellos o a sus familias y empiezan a cambiar su prédica, entonces llegan a toda esta población ya con un mensaje diferente. Entonces, por ejemplo, ahí hay como actores sociales centrales que uno no piensa que pueden tener influencia. Exacto, que son grandes, sobre todo en zonas, bueno, en las mismas colonias, ¿no? Si en países tan católicos como México tienes al sacerdote de la, no sé, ¿no?, de la parroquia, de la colonia, no sé cómo le llamen aquí, tiene mucha influencia, ¿no? Entonces, claro, también como pensar a través de quienes uno está tratando de canalizar también acciones, ¿no? Eso es bien importante. Pero sí tengo mucha como confianza en que los jóvenes son quienes, ¿no?, deben empezar. Como ves lo que pasa ahora en la UNAM, ¿no? Sí. Estos jóvenes ahí hartos de lo que está pasando, empiezan a salir. El problema es que pues, luego se van quedando esas acciones como en la nada, ¿no? Se van diluyendo después de un momento de mucha efervescencia. La pregunta ahí es cómo continuar con eso. Lo que tú contabas de la misma organización. Pues estas personas que vienen, se interesan, luego pasa algo. Sí, que entre humanos siempre es muy complicada la cuestión. Sí. Porque todos tenemos egos y todos tenemos intereses distintos. Y eso por un lado. Y por otro lado, sería importante también lograr gestionar apoyos o de gobierno o de particulares, de empresas, ¿no?, que pudieran, justo como dices, ¿no?, presentar este proyecto. Va a beneficiar a personas con discapacidad por esto, personas sin discapacidad por todo esto. Apóyame, vamos haciéndolo. Lo que decías ahorita, los jóvenes que están tomando esta cuestión de la UNAM, o los jóvenes con discapacidad que están haciendo algo, los jóvenes gays, cualquier tipo, también las generaciones anteriores, yo por ejemplo, 47 años, pues nos corresponde un poquito en nosotros nos tocó la UNAM en 1999, ¿no? Hicimos lo propio. Ahorita es la voz de ellos, pero nosotros podemos estar atrás en el apoyo. Exacto. Y mientras tomemos nuestro papel cada quien y apoyemos estos movimientos. Además que ahora los jóvenes se mueven con una tecnología que está a su servicio, ¿no? Iba a decir algo ahorita que comentaste. Ahorita llega. Ahorita regreso. También mucho pienso en las como el rol de las familias también, no sé, como cuando te veo a ti, ¿no? O veo a Alicia, pues estas familias, estas madres, padres, hermanos, hermanas que
que no están esperando de un Estado o de organizaciones que te digan esto hay que hacer, ¿no? Sino que ustedes con su propia experiencia y su propio conocimiento empiezan a mover cosas. O sea, lo que tú haces, Alicia, ¿no? Al grupo donde vas empiezas a hablar y hablas de esto y lo otro, eso a uno, esa sola experiencia le cambia a uno, ¿no? De hecho, ya le dieron a una parte del apoyo a mí, la beca ya se la dieron. Y fue gracias a esto. Claro. Entonces digo, pues si ya pudimos mover algo que pues en tantos años no había logrado, pues entonces pues quiere decir que sí se puede, es una institución al final de cuentas. Sí. Una institución porque digo, mientras uno no haga nada, pues no se va a mover solita. Exacto. Entonces pues hay que incomodarla. Claro, eso es, incomodar. Sí, esa es la palabra correcta, sí. Sí. Pero, ¿sabes? A veces veo como, por ejemplo, no sé cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Con tu familia, pero sí hay mucha presión y mucha crítica desde afuera a la misma familia. Entonces, a veces la misma familia se ve forzada a tomar, o sea, yo siempre he pensado que ninguna de las decisiones que toma la familia cuando hay casos de discapacidad, problemas de salud crónico, etcétera, no son venidas de la nada. O sea, son decisiones que se toman porque algo está sucediendo, porque hay apoyo, porque hay presión, o sea, todas las decisiones son tomadas así. No porque las familias, o sea, yo nunca he pensado que porque las familias de verdad, deben ser pocos casos en que las familias de verdad quieran ver a sus hijos sufrir, ¿no? A sus hijos con discapacidad, por ejemplo. Pero detrás hay una sociedad que no apoya, hay un Estado que no apoya, entonces las reacciones son diferentes, ¿no? Puedo vencer ese miedo y ese temor a la misma sociedad, o me quedo ahí como espectadora. Sí, y como paralizado por ese miedo, ¿no? Yo siento que pasa mucho eso, ¿no? En general, también como parte de la sociedad mexicana, pues esto es lo que hay y no puedo hacer nada, y si voy y reclamo me van a decir que no. Pues inténtalo, ¿no? Ni siquiera, muchas personas ni siquiera lo intentan porque ya se hacen la idea de que no se va a poder. Pues, o sea, sí, no hay manera, ¿no? Y obviamente cuando hay un tema importante, justamente como una discapacidad, una enfermedad, pues es más fácil que digan, híjole, si nadie te apoya, si nadie te respalda, si nadie te orienta tampoco sobre lo que se puede o lo que no se puede, pues sí es muy fácil que la gente se quede aplastada, ¿no? Se requiere de mucha voluntad de las familias, de las personas en sí, y para lograr los cambios como más importantes que nos pueden beneficiar a todos también, pero pues de sumar voluntades, sino que sean dos personas poniendo todo, ¿no? O sea, la voluntad es una fuerza, y entre más personas estén enfocadas en una cosa, es mucho más fácil moverla. Si es una persona, pues igual sí lo va a lograr, pero le va a costar mucho más trabajo. Y pues también tener claros ciertos principios, ¿no? De respeto, de humanidad, de bienestar, de salud, que muchas veces se quedan a un lado. De respeto, ¿no? O sea, yo he oído historias de cómo tratan a las personas con discapacidad o indígenas o mujeres muy pobres en los centros de salud. Dices, es que qué falta de respeto, qué falta de ética de esos servidores públicos que tratan así a las personas, que les mienten, que les dicen, ay, sí, pobrecito, ya vayas, no me delatan, ¿no? En vez de decirles algo que les pueda ayudar, que los pueda hacer mejores personas, que los pueda mejorar su salud, sus condiciones y sus capacidades, porque al final estamos hechos de todo lo que nos hemos creído en la vida. Y si nos creímos cosas buenas, qué bien. Si nos creímos cosas malas, qué jodido. Creo que
la situación habría que verla desde un punto de vista estructural. Las cifras oficiales del INEGI nos dicen cuántas personas con discapacidad existen, ¿no? Pero en realidad debería saber cuántas personas están, qué características específicas tienen, dónde están y cuáles son las necesidades específicas de cada quien. Porque como hemos visto a lo largo de esto, de las experiencias, una misma discapacidad puede tener diferentes vertientes, una sola discapacidad. Entonces, se trata de crear colectivos que los representen específicamente y no después ver solamente por un grupo en particular. Ahora estoy viendo que en la asamblea me siguen llamando el representante de los grupos vulnerables, bueno, ahora va a ser una persona ciega, la que está propuesta, ¿no?, para el nuevo gobierno. Pero en la experiencia que hemos tenido en la institución, cuando llega una persona sorda a un puesto, pues se llegan las personas sordas. Entonces, quizá qué vaya a pasar con esa persona que es ciega, si va a dar más prioridad a las personas ciegas o va a haber todo ese abanico de discapacidades. Nosotros en la institución estamos empezando con el registro de personas con discapacidad de la Ciudad de México. Entonces, no solamente estamos llenando cuestiones, bueno, ellos más bien lo llenan, nosotros nada más verificamos algunos puntos. Son 60 o 70 preguntas que se está abriendo no solamente hacia las características físicas, se está tomando también, por ejemplo, situación de migración. Luego otro punto es cómo se consideran a sí mismos, cómo consideran, por ejemplo, su sexualidad, orientación sexual, preferencia sexual y todos sus aspectos. Pero a veces las personas con discapacidad se sienten como invadidas, porque bueno, no se les ha tomado en consideración con otras características y dicen, ¿cómo te asumes? Por ejemplo, lésbico, gay, LGBT y más, y entonces, ¿por qué me preguntan eso? ¿Para qué lo quieren? O sea, nosotros nos capacitaron para que viéramos esos aspectos, pero en realidad no tenemos la certeza qué decirles. Entonces, bueno, va a haber una política pública en ese sentido, porque tiene discapacidad, más tiene otra preferencia sexual que no es la más frecuente, la que más se conoce, y entonces se sienten ellos invadidos. Entonces yo creo que habría que luego plantear estructuralmente todo ese tipo de situaciones. Muchas veces tienes que pasar otros temas antes de hablar de la sexualidad, ¿no? Sí, Tienes claro. que hablar de educación, de familia, de un entorno laboral, de cuestiones sociales y de amistad, etcétera, etcétera, para poder llegar al tema, ¿no? Pero pues también es muy importante tenerlo en cuenta porque pues, mucho se ha hecho a un lado. Y ahí también habría que ver si al resto de la población están haciendo los mismos cuestionarios o solo a las personas con discapacidad. Porque pasa también como tratando de no discriminar, se vuelven políticas que están señalando tanto que a lo mejor no es discriminación, pero sigue siendo un señalamiento innecesario. Que también pasa mucho. Baño exclusivo. ¿Por qué usan los demás? No, nada más cuando venga yo de mi chance antes. Y ya. Claro, exacto. Sí, eso también es curioso, ¿no? Como es el baño exclusivo para personas con discapacidad, cuando en realidad todos los baños deberían tener, pues, ser accesibles, tener el espacio adecuado para, no sé, ¿por qué hacerlo así? O el tema del baño de hombres y mujeres, ¿no? Que ahora es más cuestionado todavía, sí. ¿Ya viste la convocatoria del Laboratorio Nacional de Diversidad? No. Te la voy a mandar. De la UNAM, ¿verdad? De la UNAM, ajá. Sí, porque es que mucho tiempo es bien chistoso porque la facultad en el Instituto de Ciencias Nucleares pusieron baños inclusivos muy bonitos para personas con discapacidad, muy amplios, en el tercer piso donde no hay forma. Claro, eso Es pasa. lo que criticaban, decían, bueno, es el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, ¿cómo puede ser que se les haya pasado ese pequeño detalle? Es que a nivel nuclear podemos atravesar paredes. Así, yo creo. Chistoso. Sí.
Entonces, creo que por estas cosas también sacó esta convocatoria. ¿Cuál es la convocatoria? Lo hace el Laboratorio Nacional de Diversidades. Ok. Y es un concurso de baños para todas las diversidades. Ah, de verdad. Pensando un poco en quitarles el género a los baños y que sean accesibles para personas con diferentes condiciones. Sí, ahora que estuvimos en el curso en COPRED, ahí los baños son genéricos. Ah, sí, ¿no? Sí, o sea, no hay para hombres ni para mujeres. Entonces algunas chicas preguntaban, ¿dónde está el baño de mujeres? Y dicen, es ese, pero no tiene letrero. Ah, sí. Entonces, pues es universal, porque también a veces en la propia institución, ahí todo es enseñar a los hombres y mujeres, pero resulta que si va una persona trans, los demás reclaman, ¿por qué se está metiendo al baño que no le corresponde? Entonces, Sí, para unos les va a corresponder el de hombres y para otros el de mujeres. Pero algo y justo salió el tema y una de las instructoras decía, bueno, es que el baño debe ser para todo el mundo, debe ser inclusivo, porque en tu casa no tienes un baño para... Exacto, en la casa no tienes, una persona con discapacidad no tienes un baño para exclusivamente para él, sino todos utilizan el mismo baño y no hay para niños y para niñas. Exacto, y se adapta, ¿no? Y la familia lo adapta. Retomar ese concepto, porque pues aquí están divididos. Claro, otra vez tenemos que entrar a la cultura, el respeto. Y porque sí, en mi casa, no me acuerdo que yo también, entonces, bueno, porque estas cuestiones de la violencia hacia la mujer también me salta un poquito, no estoy ni a favor ni en contra, pero también habría que pensar que tal riesgo por un baño mixto, ¿no? Claro. Es que también ese es el riesgo, no de un baño mixto, exacto. Porque pues también el tipo de parafilias que maneja la gente, ¿no? Ya. Claro. Sí, en mi casa sé cómo son los caballeros del lugar, ¿no? Exacto. Pero en otros lados no sé, entonces... Y digo, tampoco es una cuestión de que las mujeres ahí también ya debemos de estar dejando de preocuparnos y cuidarnos, sino más bien que sean las personas las que respeten, ¿no? Entonces, mientras sucede esto... Aprendamos defensa personal. Exacto. Sí, agarremos el silbato de Mancera. Sí, porque nosotros, bueno, yo como llevo mucho las tradiciones de los Vedas, luego cuando los baños no funcionan, sí suele ser mixto, pero hay un respeto, ¿no? Porque si hay mujeres, solo mujeres se meten y hombres esperamos. Ya cuando sean ellas, solo hombres esperamos y pues sí, nos cerramos cuando entran uno que otro hombre, pues sí con seguro, ¿no? Para evitar ciertas faltas, pues sí de respeto, ¿no? Sí. Pero a veces el baño suele ser mixto porque uno falla en agua y todo, y es lo que se nos ha enseñado, ¿no? Sí, sí puede serlo, pero con sus regulaciones. Claro, mientras se respeto no hay. Pero como decía, hay que empezar con los niños y esas generaciones pues lo van a llevar ya imbuido de ellos mismos, como algo natural, porque si no, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí. Un poco complicado. Sí, es complicado. Lo que estás viendo, por ejemplo, incluso aquí en México, ¿no? En muchos países ahorita está todo este tema de, lo veía, por ejemplo, ahora en Colombia o en Brasil, en Ecuador mismo. La propuesta está de incluir los estudios de género desde las escuelas. Y las protestas de población conservadora, etcétera, que dicen, no, ¿por qué mi hijo? Le oía el otro día a una señora en Brasil que decía, ¿por qué mi hijo que tiene 5 años tiene que saber que hay niños gays? Eso es un absurdo, yo decía. Pero no está viendo, y ella contaba, ¿no? Que en el aula donde está su hijo había niños que tenían dos papás, dos mamás, y están ahí, o sea, pero no se quiere hablar sobre eso, ¿no? Porque dice, no, ¿por qué él tiene que estar oyendo eso? Dices, pero si vienen los dos papás a recoger a su amiguito y le pregunta quiénes son, dice, son mis dos papás. Entonces, ¿cómo haces, no? O sea, me estás confundiendo más en lugar de, pues, hablarlo abiertamente de sí, hay parejas que pueden ser 2 hombres o 2 mujeres y, pues, deciden tener niños, ¿no? Pero, claro, hay una oposición grande a eso, ¿no? Igual que cuando
van a entrar niños con discapacidad a las escuelas, la protesta de ciertos padres o madres que no quieren. Hubo hace poco un caso de un chat, de un grupo en una escuela, que eran los papás del grupo de los niños, y dijeron, ay, es que en el grupo le tocó a no sé quién y no sé cuánto, hay que pedir que lo cambien de salón. Y se organizaron los papás para ir a pedirle a la directora que cambiara al niño con discapacidad de salón. La directora le hizo caso, que es lo peor de todo. Se hizo viral la conversación, alguien dijo, esto es una... No sé si la misma mamá del niño o algún otro que tuvo un poco de sentido común, pero lo subió a internet y lo denunció. Y no me acuerdo qué pasó al final, ¿no? Pero sí, o sea, es como... Volvemos a esto, ¿no? No es bien visto que haya una persona con discapacidad ahí, ¿no? Y si te ven, eres un héroe porque has enfrentado todas las barreras para hacer ¿no? Claro. Y eso también es así como un poco... Las cuestiones de la ignorancia de los adultos a veces sobrepasa límites. A mí me tocó con mi hija en silla de ruedas y se acerca una niña de su edad y se pone a conversar y es muy bonito verlas ahí platicando y compartiendo, y entonces llega el papá y le dice, quítate de ahí porque te vas a contagiar. Entonces, bueno, fue algo muy doloroso para mi hija, muy indignante para mí. Pero sobre todo creo que la que lo padeció peor fue la niña, ¿no? Porque ella no tenía conocimiento que eso pudiera hacer, y entonces se fue, es una niña que ahorita posiblemente sea una adulta que discrimina, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa, ¿no? Exacto. Y lo ves, ¿sabes? Ahora pasaba justo en el metro en Hidalgo, pasaba un chico con parálisis cerebral. Entonces pasaba una madre con 2 niños, ¿no? Y ya saben los niños, ¿no? Ven algo que camina diferente, algo, entonces se quedan parados viendo, ¿no? Entonces era un niñito ahí y se quedó parando viéndole al chico porque estaba caminando pero tenía dificultad, entonces estaba con 2 muletas. Entonces le pregunta a la mamá que por qué tenía 4 piernas, le dice, ¿no? Y escuchaba. Y la mamá le dice, deja de mirar, le dice, ¿no? En lugar de explicarle, oye, pasa esto. Con la naturalidad. Sí, con la naturalidad Entonces le dice, deja de mirarle a Ala, ¿no? Entonces decía, qué fuerte, porque... Y pasa muchísimo. Claro, porque le dejas al niño con esa cosa en su cabeza, le hace sentir mal. Y no resuelves curiosidad, ¿no? Exacto, y no resuelves nada. Sí, a mí me pasa de todo, o sea, desde la mamá que dice, no voltees, y nos lleva para la parte de atrás del metrobús para que no me vea, o el niño que pregunta, mamá, ¿qué le pasó? Pues no sé, pregúntale. Oye, ¿por qué estás ahí, no? Y entonces ellos mismos entablan y resuelven y comprenden el mundo, ¿no? Y se relacionan, ¿no? Y a lo mejor si no puedo hablar, pues ya le diría yo a alguien que me tradujera o lo que fuera, ¿no? La situación que fuera. Pero sí pasa todo el tiempo y ves todo tipo de reacciones y de actitudes de los papás. Y hay unas que dices, no chingues, y hay otras que dices, ay, bravo, más como usted. A mi nieto, cuando iba a la primaria, entonces dice, es que en mi salón hay un niño que está enfermito. Le digo, ¿enfermito? ¿De qué? Dice, ¿quién sabe? La maestra dice que está enfermito. Entonces, le digo, ¿de qué está enfermo? Dice, ¿quién sabe? Pero que está enfermito. Ya después, bueno, yo le comencé a hablar de cuestiones de discapacidad. Entonces, nos regalaron unas pulseras a las diferentes discapacidades que hay. Entonces, se las regalé. Entonces, dice, mira, me las regalaron, dice, porque él, a lo que entendió, se festeja a las personas con discapacidad. Y todos los niños decían, yo quiero una. Dice, pero hay que darle su abrazo a Rodrigo, no recuerdo cómo se llama, pero le tienen que dar su abrazo a Rodrigo porque es su día. Entonces ya después, ya me enteré que el niño usaba un zapato ortopédico, así de tacón con aumento, había de nacimiento, había tenido una discapacidad. Entonces, pero ellos lo normalizaban tanto, entonces que eso me lleva, que hay una imagen que dice, la mamá le pregunta al niño,
Oye, ¿en tu escuela hay niños diferentes? Dice, diferentes como, sí, raros. Dice, ¿raros cómo? Dice, pues no sé. Dice, pues todos somos diferentes y raros, y no las mamás como nos reconocerían. Sí, desde la inocencia es tan natural, ¿no? Sí, desde la escuela, ¿no? Enfermito, ¿cómo? ¿Quién sabe? No, está enfermo. Pero él... Y términos que no benefician a nadie, porque una enfermedad es contagiosa normalmente. Y dos, pues yo no estoy enferma, ¿no? O sea, Claro. Sí, o sea, es una frase, esa que le aprendí a oír. Yo no estoy enfermo, no me voy a morir por la parálisis cerebral, ni yo por la atrofia muscular. Son una condición de vida y soy muy sana. De repente me enfermo de la panza o me da una gripa o lo que sea. Ahí sí estoy enferma. Pero el resto del tiempo estoy sana y tengo una condición de vida. Claro. Es totalmente Sí. distinto. muchas veces, sabemos los modelos médicos para explicar la discapacidad, ¿no? Y sigue todavía permeando el modelo médico que asocia la enfermedad hacia una discapacidad. Y ha pasado mucho trabajo rompiendo esos paradigmas, aún dentro del propio personal de salud, porque se considera una linealidad, enfermedad, deficiencia y discapacidad. Sí. Cuando ya ese modelo, ya quedó atrás y ya estamos en el modelo médico-social o el modelo de la CIF, que prácticamente es el que está imperando, ¿no? En el que se ve a la persona en una integralidad. Sí viene de una enfermedad, pero no es una linealidad, sino tiene que ver justamente de esas variantes de la propia deficiencia y su entorno, las actitudes. Entonces hay facilitadores y hay obstáculos, ¿no? Como en cualquier otra situación. Pero ha costado muchísimo que primero difundirlo, luego que se entienda y replicarlo. Entonces cuesta mucho trabajo. Sí, es difícil. Y es... algo dijiste y ya se me fue y ya ahorita regresa otra vez. Hablábamos del tema médico, Sí. del paradigma. Sí, que cuesta Enfocar en trabajo, las que sigue citas. permeando, que sigue permeando, Que sigue permeando, el sí, modelo el modelo. médico. Relacionada a la discapacidad con la enfermedad, ¿no? Sí, relacionada a la enfermedad con la Así como discapacidad. que fuera sinónimo, ¿no? Sí, Sí. entonces luego ponen los certificados de discapacidad y está bien hecho, ¿no? El niño tiene trisomía 21, síndrome de Down, se encuentra clínicamente sano, pero a veces hay personas que dicen, pero no está sano, ese certificado está mal hecho. Está bien, o sea, está sano, no tiene ninguna situación de salud. Y también la búsqueda de soluciones, ¿no? Muchas veces se queda en rehabilitar a la persona, en que se vuelva lo más normal posible, que no se le note que tiene una discapacidad, que se le note lo menos, y se centra toda su vida en luchar contra ese tema cuando pues no te define una discapacidad, Claro. te define tu personalidad, lo que te interesa, lo que te gusta, lo que haces, lo que vives, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se ha usado del término normal, Sí. porque bueno, ¿quién es normal? ¿En base a qué? Entonces, queremos todos ser normales, ¿no? El modelo médico justamente trata de volver a la normalidad a esa persona que tiene una discapacidad, pero eso va también ligado con la diversidad humana. Todos somos diferentes en color de piel, en la estatura, en las preferencias, y la diversidad sexual es parte de esa diversidad humana, parte de todas las diversidades, pero a veces no alcanzamos a entenderlo, no está en los planes de estudio, sino que lo vamos aprendiendo con base en la propia experiencia, y si estamos inmiscuidos ahí, porque si no, podemos pasar la vida como que eres diferente y ya, simplemente. Pero habría que tomar esos temas también. Y por algún motivo, como que lo normal se volvió a ser de
europeo, ¿no? O sea, blanco, alto, con un cuerpo con ciertas características, con ciertas habilidades sociales, intelectuales, etcétera, etcétera. Y que la verdad es que muy poca gente entra en lo que sería la normalidad. Sin embargo, todos sufrimos las consecuencias. Sí, sí. Hay una persona con discapacidad, es un usuario de una discapacidad que es psicosocial, entonces se ha puesto muy agresiva, pero la vez que se puso en una ocasión muy agresiva, no estaba una compañera que sería la responsable del módulo. La siguiente vez que va, ve a la responsable del módulo y entonces se dirige a ella. Entonces se puede decir que ella ahí nos discriminó a los demás porque la compañera es güerita, de ojo claro, y entonces para esta señora con esta discapacidad psicosocial, como que ella es el modelo de la persona que sabe, no todos los demás. Entonces no quiere ser atendido por, bueno, casi todos somos morenitos ahí en la oficina, más que otros, chaparritos, gorditos, y entonces la compañera, aunque está llenita, nada más que salta, el güerita, ojo claro, entonces nada más quiere que la atienda a ella. Probablemente también porque ella tiene un vínculo de confianza. Sí, entonces quiere que la atienda a ella, entonces sí, pues los demás se les da la atención, se le da la atención cordial, amable, pero no, y si llega y ella no está, no quiere que la atienda no quiere que la atienda a nadie, entonces sí, como que también fue, yo creo que educada en si es chaparrito, gordito, morenito, que no te atienda, no es de confianza. Muy clasista. Entonces, así es, entonces no sabemos cuál es el contexto, porque bueno, es usuario, no sabemos cuál es su contexto, pero sí que siente confianza con las personas con estas características. Qué chistoso. Es que si vemos, los mexicanos somos así, vemos a un hombre güero, alto, y inmediatamente es el licenciado. Y vemos un morenito chaparro y es el Mike. Entonces, ya que, o sea, ni siquiera lo conocemos, no sabemos quiénes son. E inmediatamente hacemos esa etiqueta clasista que no sé por qué lo hacemos, tenemos como que muy baja autoestima. También. Pero es una sangre. Sí. Entonces, sí. Y es, Sí. Tal vez mandarlo a Alejandro. y es interesante también como, así como desde el punto de vista médico se queda en la rehabilitación y el apoyo psicológico, muchas veces las capacitaciones se quedan en chocolates, jabones y manualidades, ¿no? O sea, el desarrollo profesional a veces está súper limitado y las vacantes también, justo veía en un chat que tengo con algunos amigos con discapacidad, bueno, el que hicimos para este grupo que ahorita se quedó en pausa, y ponía, no, la feria de empleos con discapacidades. Y yo la verdad nunca he ido, pero entras al sitio y ves las vacantes, y la vacante es para recepcionista, o sea, puros trabajos pues muy simples, ¿no? Que puede hacer cualquier persona con o sin discapacidad. Y dices, bueno, pues yo estoy preparada, quiero pedir un puesto de un nivel de mayor preparación, ni siquiera está abierta la vacante. Digo, a lo mejor me tiene que adaptar el baño del piso en el que voy a trabajar, ¿no? Para que quepa mejor, y puedo desarrollar otro tipo de trabajo que no sean los más fáciles. Y no, siempre los trabajos para la discapacidad, bueno, la mayoría de las veces son como trabajos súper básicos, y tiene también que ver con lo que se piensa en las personas con discapacidad, ¿no? De cómo las vemos. Pues es que creo que muchas empresas también emplean a personas con discapacidad por cuestiones fiscales, ¿no? Sí. Pero en realidad no porque El tema de las cuotas y eso. Sí. les dan un trabajo para que se entretengan, sin pensar que pueden llevar un título, No, que se pueden volver una persona
que aporta a la empresa, ¿no? Exacto. O sea, no vienen a entretenerse, vienen a trabajar, vienen a hacer crecer tu negocio y a lo mejor tienen muy buenas ideas que te ayudan a llevarlo a otro nivel. Pero pues si nomás les das el trabajo el de... beneficio fiscal que van a Sí, tener, claro. nada más. Sí, claro. Y eso te indigna. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, la semana pasada nos llevamos una sorpresa bien pues, interesante porque nos... a raíz de que publicamos algo en el Facebook sobre un colectivo de artistas con discapacidad, donde está Equigua, está Enrique Vázquez, nos contactaron a gente de OCESA, que yo no sabía quiénes eran, ¿no? Y nos invitaron a ir a una reunión con una chica que es se llama la directora de sostenibilidad. Y sabes, fuimos y nos encontramos con que, pues primero yo no sabía que OCESA era este monstruo, ¿no? Ella misma lo dice, somos un monopolio y nadie puede con nosotros. Pero lo interesante es que esta mujer es una mujer joven, es psicóloga y como que ha tenido ahí una relación interesante con la discapacidad. Entonces dice ella que se dio cuenta por algún motivo que en organizaciones como esta, como OCESA, querían contratar, como tú dices, a personas con discapacidad solamente para llenar un cupo y para demostrar que estaba cumpliéndose con el 10%, algo así del personal. Y claro, ella dice, hay como 3,000 empleados aquí, ¿no? Entonces que vio que, claro, encontró a un chico que luego ya que estaba trabajando ahí limpiando pisos y un día el chico tiene alguna dificultad en su lado izquierdo y un día le pregunta, bueno, ¿tú qué haces, no? Aquí le dice limpio pisos, pero el chico estudió filosofía no me acuerdo, en algún lado en el norte del país. Estudió filosofía y tuvo que aceptar este puesto porque no encontraba trabajo. Entonces ella le dice, ¿qué haces aquí, no? Y él edita libros, así. Entonces ella pide el cambio de él como asistente de ella. Y luego pues se va dando cuenta que había más personas con discapacidad en OCESA, había un chico que estaba trabajando, hace cuenta como llevando registros de firmas, no sé qué. Y el señor era ingeniero en mecatrónica. Entonces era como, ¿cómo? Sí. ¿O se está haciendo eso? Y entonces nos llamó justamente para preguntarnos, ella quería saber como lineamientos de cómo poder trabajar con artistas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Y ella tenía un asistente, este chico que es el que te cuento que tiene pues un título en filosofía y todo, ya trabaja ahora algo como editor, algo así ahí. Y ahora ella tiene una asistente que es una chica con discapacidad intelectual. Y claro, le trata, a mí me dio una impresión muy grata porque entramos de repente a este edificio enorme ahí en el hipódromo. Y claro, cuando yo vi eso dije, no, aquí les deben tratar y no, o sea, le trata como pues a su colega, ajá. Y le explica cómo son ciertas cosas y todo eso, y lo mismo a los otros chicos que están trabajando ahí. Y eso me llamó mucho la atención, ¿sabes? Pero yo pensaba, y lo dice ella, dice, o sea, les estamos pagando un salario, están contribuyendo a la empresa, a mí no me importa que tengan una discapacidad, ellos tienen una función, saben lo que tienen que hacer, a veces tienen dificultades, se les ayuda con dificultades, sobre todo de movilidad, etcétera. Pero está, o sea, igual que cualquier otro empleado que está aquí con un contrato que tiene funciones, que saben que tienen responsabilidades y tienen beneficios. Y sí me llamó la atención porque yo decía, aquí les deben explotar y todo eso, ¿no? Entonces ella contaba que antes sí. Entonces como que ha ido empuja y empuja. Sí, ya hay algunas empresas, el Oso, que hace la grasa para zapatos, arriba del 70% de sus trabajadores tienen discapacidad. Es como que el ejemplo más que se tiene a la mano.
de empresas inclusivas. Y desde nivel gerencia hasta obreros, o sea, ahí cuenta el grado de estudios que lleves. No la discapacidad, pueden encontrar personas sin discapacidad en el área de obra y personas con discapacidad en el área de gerencia, o sea, ahí lo que ven. Entonces me encanta este tipo de... Sí, sabes, es bien interesante. Sí. Y también es interesante porque, o sea, respetan nivel salarial todos. Sí. O sea, no es porque tienes una discapacidad, pues te vamos a pagar como si estuviéramos haciéndote un favor, ¿no? Sí. Y Claro. que también hay casos, conozco una chica que es psicóloga, entró a trabajar en una cosa de gobierno y como tiene discapacidad le dan un sueldo de mierda. Le digo, y a mí me da coraje, ¿no? Porque es una mujer preparada. O sea, ¿por qué no dices, oye, sabes que no? Claro. A las demás psicólogas que tienen mi puesto les estás pagando tanto, págame lo mismo. Vengo a hacer el mismo trabajo y estoy las mismas horas. No, pero es eso de no decir, el no pedir, el tener miedo, Claro. bueno, ya me están pagando un poquito, mejor no digo nada porque capaz que me corren. Exacto. Pues mejor que te corran, te vas a un lugar donde te paguen lo que mereces, ¿no? Sí, hay eso. También hay en muchas personas con discapacidad hay una poca valoración de sus aptitudes, capacidades, logros, ¿no? Sí. Eso es muy marcado, que a la vez hace que los externos abusen, ¿no? Porque como no defiendes tú mismo tus derechos, Sí. no los reconoces, entonces no hay forma que de afuera pueda Apoyar. Ajá, exacto. No, yo creo que tiene que venir de adentro. Porque muchas veces no, digo, a lo mejor no eres tan talentoso, pero pues tienes mucha autovalía y te las arreglas. Pues Y a lo mejor como esta chava, ¿no? Que es muy preparada, pero pues que no tiene esa autovalía para decir lo mismo. Exacto. ¿Cómo se llama el estandopero que vino? Enrique. Laura publicó que va a dar una función, no sé qué día, por esas semanas, con traductor de lengua de señas. Sí. ¿Sabes qué pasó? Fue porque en el coloquio que hubo aquí se presentó y era la primera vez que tenía intérprete de señas. Ajá. Y le encantó, además era chistosísimo verle al intérprete de señas haciendo las señas para ciertas cosas que Enrique decía, no, era graciosísimo, o sea, causaba más gracia eso. Entonces ahí él hizo clic y dijo, ay, mi próximo show va a ser entonces lo hizo, mira, no sabía eso. Pero se salió en el periódico y todo, yo vi porque no te creo. Si lo tienes en Facebook, búscalo, él lo publicó. Ok, lo voy a ver. Porque le hicieron una notita. Qué chistoso, porque ahí él se dio cuenta. Están 2 sesiones, la próxima es el próximo jueves con Palmira Botti. ¿La ubicas? Sí, te conocí en el museo. Sí. Esto quería preguntarte ahorita. Cierto, el museo. Ahí tenemos. Y la última sesión que va a ser con, ahí sí ya con Mari Carmen Graue. Debería invitar a Carmina, pero es que no sé cómo está todavía con su brazo, que se tuvo un accidente. Y pues ya, nos faltarían esas 2 sesiones. Así es que... 2 semanas seguidas, ¿no? Sí, es el 20 y el 28. 27. O 27. Jueves 27, 27. 28 es viernes. Bueno, 27, sí. Sí, no, porque es 20. Sí, ok. Ay, tú te vas a poder. La última, la del 27 ya no voy a ir. La próxima sí. Ok, listo. Pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias.